Va a iniciar la doctora Leti. Entonces, le paso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A petición de la maestra Alma, voy a tratar de hacer una descripción puntual y breve de lo que fue el análisis de la información que se nos proporcionó. En principio, debo aclarar que estuvimos trabajando con información que de inicio se nos proporcionó a través de algunos profesores. Estuvimos trabajando con la nómina de julio de 2020, tanto para personal pensionado como para personal de lo que es propiamente oficinas de ISTESAC. También estuvimos trabajando con estas mismas dos nóminas, pero de diciembre de 2019. Esa fue la primera información a la que tuvimos acceso. También tuvimos acceso al estudio actuarial del 2018 y alguna parte de lo que aquí se describe proviene entonces de esa información. Posteriormente, debido a que consideramos pues que era bastante limitada la información, se hizo una solicitud directa a director de ISTESAC para que se nos proporcionara información ampliada. La información que ellos nos presentan, aunque es extensa, pues sigue siendo una información que no permite un análisis directo. Por ejemplo, bueno, ahí comento, se nos entrega una memoria USB con 6 carpetas. La primera es un seguimiento en el monto de las cuotas de aportaciones. Otra carpeta es el listado de pensionados, otra el listado de cotizantes, otra es información solicitada por la UAS. Nosotros hicimos una lista de ítems o de indicadores que nos gustaría acceder, a los que nos gustaría acceder pues para generar alguna proyección. Nos agregan también otra carpeta con información remitida al despacho actuarial y finalmente un catálogo de percepciones y deducciones. De estas carpetas se analizan obviamente las 4 primeras, donde encontramos información útil, particularmente en la que es información solicitada por la UAS. Nosotros habíamos pedido un seguimiento de la nómina de los últimos 4 años. Ahí desafortunadamente la información se nos envía en alrededor de 970 archivos, entonces es imposible sistematizar toda esa información. A eso me refiero con que es información de difícil acceso. O sea, lo que se tendría que hacer es tomar, por ejemplo, la primer quincena de 2016, por ejemplo, y hacer una sumatoria por persona, por sistema y además en diferentes formatos. Entonces eso imposibilitó que nosotros pudiéramos hacer en efecto este seguimiento de la evolución de la nómina, o sea, resultaba muy complicado. De la información que se nos proporcionó a través de los profesores, algunos aquí presentes, tenemos la experiencia pues de que el identificar, como es del interés, ¿verdad?, todos estos bonos, todas estas percepciones por diferentes conceptos, es bastante complicado porque no viene sistematizado en una sola hoja de Excel, sino que viene con claves y entonces hay que hacer el seguimiento por persona, por clave de percepción a otras hojas de ese mismo archivo en Excel y entonces traerse la información y luego pues ya proceder a hacer la sumatoria y todo lo que se necesita. Entonces básicamente pues estuvimos trabajando con una parte de esta información, eso sí quería dejarlo claro, que sí se nos proporciona, pero no es suficiente y no es de fácil acceso. A partir de esta información se construyen subbases de datos que fueron trabajadas por 3
diferentes software, uno es SPSS, otro es Excel y otro es GeoGebra. Sobre ya específicamente lo que fue este análisis, bueno, pues nos enfrentamos nosotros a el estudio de lo que es el personal activo y el personal que ya está en situación pensionado. Son, según el reporte que nos dan, es información de 2019 la que nos proporcionan, la más reciente. En ese entonces eran 20.252 personas en activo contra alrededor de 4,000 pensionados. 4,000, a ver, aquí tengo el dato, 4,244. ¿Qué es lo que se estudia primero de estas listas de personal? Bueno, pues se identifica pues, por género, por sexo, se analiza también por rangos de edad. En el caso del personal activo interesa este estudio pues porque queremos ver el tamaño del problema para las pensiones inminentes en los próximos, digamos, 5 años. Se hace un análisis también de la constitución de la nómina por sector, donde está distribuido el personal activo. Y bueno, esos hallazgos están ahí en las primeras páginas, hasta la página de la 22 a la 27. Vemos ahí pues que el personal activo, el 40% es catalogado como de base, el 10% aproximadamente está trabajando en telesecundaria, 18.10 en magisterio y un 31% personal de confianza. Se hace el mismo estudio pues para el personal que ya está pensionado, igual se analiza por sexo, por rangos de edad, ahí aparecen personas infantes, pues porque son beneficiarios de pensión por orfandad, por ejemplo, y pues el dato así se reportó, o sea, la lista que a nosotros nos dan viene con nombre y con el motivo por el que fue beneficiario de pensión. Igual en el caso de los pensionados, el análisis de los sectores donde se desempeñaban al momento de ser beneficiarios de la pensión, viene ahí descrito, viene también por sector específicamente al momento del beneficio, en donde se desempeñaban, el 21% estaba en la burocracia, el 9, casi el 10% personal de confianza, 25% casi telesecundaria y 42.06% magisterio. Aquí en el caso de los pensionados pues todavía aparece COBAES como sector apartado, 2.87%. Luego de eso pues ya se analiza lo que es propiamente la nómina, esto está en la página 35. Este dato es, como les comento, un análisis con los datos que nos proporcionan de ISTESAC. La nómina de referencia es la de diciembre de 2019. Aquí en lo referente a la nómina, pues se hicieron algunos estudios. Nos interesaba, por ejemplo, saber sobre número de salarios mínimos que se están percibiendo a la quincena. Y bueno, pues ahí aparece de inicio un hallazgo interesante, la gran diferencia que existe, ¿verdad?, entre las percepciones de toda la comunidad de activos. Hay un pequeño sector que percibe menos de un salario mínimo por quincena, un pequeño sector que percibe más de 15 salarios mínimos, llegando a ser hasta 25, y el grueso pues está entre 1 y 5 salarios mínimos. Otro hallazgo importante es lo que se destina en esa nómina en particular a cada uno de esos rangos, ¿no? Cuánto se destina a los que ganan más de 15 salarios mínimos, cuánto a los que ganan menos de un salario mínimo y las otras 3 variantes. Esa sería la gráfica 11, además de contar el número de personas que están en cada uno de estos rangos.
hay 38 personas que perciben más de 15 salarios mínimos a la quincena. También hay 48 personas que perciben menos de un salario mínimo. Para la parte del sector de pensionados se hace el mismo análisis. Aquí, bueno, la única señalización que hacemos es que aunque también hay personas que perciben más de 15 salarios mínimos, ahora el referente es mensual, ¿verdad? Por las condiciones en las que se emite el pago de las pensiones, entonces hay que tener en cuenta eso. También hay pensionados que reciben más de 15 salarios mínimos al mes ahora, y también se detectaron algunos casos en donde la percepción asciende a hasta 25, 26 salarios mínimos mensuales. Bueno, también viene una tabla ahí con la descripción de cuántas personas están en cada uno de estos rangos y cuál es el gasto que se destina de la nómina para estas personas. Muy bien, de ahí hicimos un estudio ahora por sector, ¿verdad? Que era otra cosa interesante, saber en qué sector, burocracia, confianza, magisterio, telesecundaria, que es como lo catalogan ellos al interior el esquema que manejan para el pago de nómina. Nos interesaba saber cuál era lo que se destinaba para cada uno de estos sectores, ahí viene la descripción, tanto en personal activo, donde no aparece COBAES por separado, como en personal pensionado, donde sí hay ya hay personas en ese sector. Viene descrito pues por millones de pesos y también viene el comparativo, ¿no? De cómo es en el caso de la burocracia con respecto a los dos tipos de personal, personal activo, personal pensionado. Se hizo también el costo de nóminas por sector, considerando también compensaciones y prestaciones, que también fue una de las cosas que nos apareció desde la primera vez que empezamos a trabajar con estas bases de datos. Se destina una gran parte de la nómina a estas dos partes, a lo que son compensaciones, lo que viene etiquetado como compensación y lo que viene etiquetado como prestaciones. Bueno, también a solicitud expresa de aquí del colectivo, se hizo el análisis de la nómina del personal activo de lo que es propiamente ISTESAC, las oficinas. Para este estudio tomamos la base de datos que ustedes nos proporcionan de julio del 2020. Ahí también, bueno, describo que son alrededor de 13 diferentes conceptos por los que se puede o no percibir recurso. Se hizo la unificación, como les comento, no era una base de datos de análisis directo, se tuvo que estar rastreando persona por persona cuáles de estas 13 percepciones por diferentes conceptos sí eran aplicables en ese momento. Entonces, bueno, ahí los hallazgos son también interesantes. Hay salarios bastante elevados en algunos casos. La distribución también de la nómina, ya voy en la página 44, el 46% del gasto nómina corresponde a bonos, mientras que a salarios pues es apenas el 23.5%, 18% se va a compensaciones. Ahí se hizo una categorización diferente, página 45, hicimos la generación de rangos de ingresos netos separados por el tope, más de 80,000 pesos